Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar cuando Juan Velasco de Alvarado, un soldado militar peruano, raso, que aspiraba a ascender en la empinada carrera militar, lo logró. Cuando decidió hacerlo, pocos pudieron prever lo que iba a suceder. Él se convertiría en general, jefe del comando conjunto y tras un golpe de estado militar sería presidente del Perú. Por ello, hoy hablaremos sobre el gobierno militar y la prensa con el acento en Velasco Alvarado. Y es que los temas del periodismo revolucionario en las Fuerzas Armadas muchas veces se llegan a pensar que era un tema de caudillismo, y no fue así. El golpe de Estado fue institucional. Entre los mandos militares de las Fuerzas Armadas de en ese entonces había una expectativa por lo que el gobierno militar, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, podría hacer en materia de reforma agraria por temor a las guerrillas impulsadas por Cuba y el manejo del petróleo por temas de corrupción y nacionalismo. Recordemos que Belaúnde Terry representaba el retorno a la democracia tras un golpe militar que había durado un año y representó una especie de gobierno de transición. ¿Qué causó el golpe de Estado? En octubre de 1968, Velasco Alvarado encabezó el golpe militar que envió al exilio a Belaúnde Terry, convirtiéndose en presidente del Perú. El detonante, la página 11. Dicha página fue la página perdida, supuestamente perdida, en un contrato de venta de petróleo crudo a la International Petroleum Company, la cual se dio por desaparecida intencionalmente para ocultar el precio muy por debajo del mercado con que el Estado supuestamente se beneficiaba de dicha compañía. El gobierno de Velasco, por lo tanto, dio el golpe y como primera medida declaró el cierre de los diarios Expreso, que era matutino, y Extra, que era vespertino, por considerar que se comportaban contrario a los intereses nacionales. Lo cierto es que ambos diarios eran propiedad de Manuel Ulloa, quien había sido ministro de Belaúnde Terry y se constituyó en la oposición. Con ello, el cierre de estos diarios inicia el llamado Plan Inca. Posteriormente se crea la Oficina Central de Informaciones, conocida como OSI, que pasó a controlar los diarios que habían sido expropiados, mientras que en Telecentro se controlaba la información que iba a la televisión, medios en los cuales el Estado se había apropiado del 51% de las acciones. Sin embargo, el plan de Velasco tenía una falla. Dejó en el aire las revistas. Así Caretas se convirtió en una molestia constante para el régimen. Esto significa que la revista no fue cerrada o tomada. Enrique Sileri, quien fue director, comentó en un reportaje a Panamericana que sí fueron amedrentados y cerrados, mientras que Gustavo Gorriti comentó en el mismo informe que esto se debió a que el gobierno militar no podía aguantar la sorna con que la revista tocaba los temas que ellos consideraban estratégicos. Y es que tenía esto su motivo de ser. El gobierno militar pretendía realizar reformas en todos los ámbitos y lo último que necesitaban eran críticos u opositores. Lo que pretendían no era poco. Llevaron a cabo desde la nacionalización de los recursos naturales, acabando así el tema de la IPC, y las reformas minera, industrial, bancaria, agraria y la de los medios de comunicación, siendo estas dos últimas las más recordadas hasta el día de hoy. De acuerdo a declaraciones de Antonio Zapata, el historiador, al programa Sucedió en el Perú, el Plan Inca incluía realizar un cambio estructural a la educación con el fin de crear un hombre nuevo, crítico y participativo. Sin embargo, el acceso a la información a este nuevo hombre estaba vetado o, si no, mejor dicho, filtrado. Además, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, más conocido como SINAMOS, con el cual deberían incentivar la participación ciudadana. Sin embargo, tuvo un papel de Gestapo peruana. Contrario a lo que se piensa, el gobierno de Velasco no era socialista ni izquierdista. Así lo recoge Juan Gargurevich en su paper La utopía velasquista de los medios de comunicación. El conocido Teo Juan recalcó que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se consideraba a sí mismo y a su proceso no comunista, no capitalista, pero siempre nacionalista. Gargurevich recoge que el gobierno de Velasco buscaba dar mayor participación al Estado y también algunos sectores en los medios de comunicación para que se conviertan partícipes de las reformas bajo la figura de medios de comunicación colectivos. Es así que en 1971, por ejemplo, tras el cierre de Expreso y Extra, sus direcciones pasaron al sindicato de la casa editora, que ya se había adherido al proyecto velasquista. De esta forma, los diarios pasaron a ser liderados por periodistas afines al régimen. De esta manera, el comercio estaría en manos de campesinos, la prensa, de los trabajadores urbanos y correo del sector educación. Pero esta reforma representó una reforma sin libertad. El gobierno velasquista
¿Creó el Estatuto de Prensa y por esto yo pienso que sí? En la práctica significó una mordaza para los medios de comunicación, quienes leían en el documento nuevas penas y regulaciones. Quienes no lo cumplían eran encarcelados, mientras que los peruanos eran los únicos que podían tener propiedad sobre los medios de comunicación, limitando así el acceso a la propiedad. De las protestas de la sociedad civil por lo que sucedido y de la prensa, Velasco autorizó que los medios impresos pudieran tener una columna de opinión diaria en la cual los periodistas podrían exponer su punto de vista. Los cambios que se pretendía de la prensa trajeron un vacío informativo. Hechos determinantes como el incremento de la deuda externa, las marchas sociales, el aumento del hambre y la inflación no fueron registrados en su total magnitud por los medios del momento. Así, por ejemplo, la huelga policial, que hasta hoy resuena en nuestros días, que trajo como consecuencia 90 muertos y 150 heridos, fue relativizada en ese momento. Velasco se hallaba sumamente enfermo y la cohesión de su gobierno militar había comenzado a fragmentarse. La velasquización de la prensa es un hecho. Velasco le dio a los premios de los periodistas lo que de cierta forma le negó a los de los maestros. Creó un esquema laboral con estabilidad para la prensa. Nombró una comisión especial para la creación del Colegio de Periodistas. Pero el plan Inca iba mucho más allá en lo que la prensa se refiere. En este espacio cito Gargurevich sobre el documento. Se señalaba que no existía libertad de prensa, sino libertad de empresa. El tema era quién era el dueño de dichos medios de comunicación. Al igual que en otros sectores productivos, nacieron las grandes empresas estatales como Petroperú y Pescaperú, y en las comunicaciones nació la Empresa Nacional de Radiodifusión, Publiperú, que veía la publicidad, ESI Perú, la agencia de noticias, y la empresa encargada de administrar los periódicos del Estado, EDI Perú. Pero todo esto acabaría muy pronto. El retorno a la democracia estaba cerca. A través de un tagnazo, el general Francisco Morales Bermúdez, quien era jefe del Estado Mayor, saca a Velasco del poder e inicia la segunda parte del gobierno militar, deshaciendo poco a poco las reformas de Velasco y abriendo paso a la democracia con el plan Tupac Amaru. Velasco moriría a los pocos años de dejar el poder, recibiendo uno de los funerales más concurridos de la historia peruana. Una de las primeras medidas que tomó Morales Bermúdez fue convocar una asamblea constituyente, la cual fue liderada por Víctor Raúl Ayala Torre, el líder histórico del APRA, en la cual se le dio el voto a los analfabetos por primera vez. Sin ambos, el aparato político de Velasco fue desactivado y Morales Bermúdez dictó una nueva ley de prensa el 18 de julio de 1978, con lo cual se allana el camino a los antiguos dueños de los medios de comunicación. En 1979 se devolvió el 55% de las acciones a los nuevos dueños y el 45% a los trabajadores. Respecto a la libertad de expresión, Morales Bermúdez fue explícito y declaró a la prensa extranjera que la expropiación de los diarios fue el mayor error político de la Revolución Peruana. Durante la gestión de Morales Bermúdez se convocaron a las nuevas elecciones, en las cuales nuevamente ganó Fernando Belaúnde Terry, quien devolvió los medios de comunicación finalmente a sus dueños. Así el Perú volvió a la democracia. Sin embargo, los problemas generados por el periodismo revolucionario de las Fuerzas Armadas, tales como la inestabilidad en las empresas periodísticas, aún los vivimos hoy. Esto es todo, nos vemos en una próxima. Gracias.